Marcela, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Muy bien, la historia de Jonathan Farías. Tú lo mencionabas al principio, Jonathan Farías estuvo preso 4 años y 4 meses, para ser más concretos, por 2 delitos de rapiña por los que fue procesado, y recientemente, en septiembre del año pasado, recobró la libertad y hasta ahora intenta retomar su ritmo de vida normal, cosa que le cuesta bastante. Y en esta instancia, Jonathan está realizando una demanda civil contra el Estado, justamente para que el Estado le pague de alguna manera todo este tiempo que estuvo preso por estos delitos que no cometió. Pero no es el único que pasa por esta situación en Uruguay. Nosotros estuvimos hablando con la Suprema Corte de Justicia, que nos decía que, bueno, que habitualmente la gente que pasa por esta situación luego demanda al Estado. Algunos datos por ejemplo, del año 2008 hasta 2013, los asuntos tramitados por el artículo 4 de la ley 15.859, que es concretamente el padecimiento de prisión preventiva sin condena posterior, indica que todos los años, por ejemplo, en 2008 había unas 18 personas que hicieron este tipo de demanda, acá lo vemos en la placa. El pico se registra en 2010, donde hay 26 demandas por este tipo, y bueno, luego los años siguientes continúan en un promedio similar. Estos son los casos que se detectan, porque seguramente puede haber otros casos que la persona, bueno, cumple la condena y siendo inocente y no le queda otra. Los montos abonados en estas situaciones no son nada menores. En el caso de 2010, que era cuando vimos este pico de 26 asuntos tramitados, se había demandado el Estado por 28 millones de pesos. Luego el Estado terminó pagando 5 millones de pesos, porque se trata de transar con cada uno de los presos que luego hacen la demanda para ver cuánto se le termina pagando. Pero el año que se pagó más, de los datos que tiene la Suprema Corte, fue el 2008, que se pagaron 5.706.550 pesos. Quiere decir que este tipo de errores también cuestan, y cuestan bastante más de lo que uno podría estimar. Sí, le cuestan al Estado, digamos, pero para el damnificado no hay plata que le pueda resarcir estar 4 años en el CONCAR. ¿Cuánto vale eso? Justamente, los rangos que establece también el Estado es entre 20 y 40 dólares por día. Uno podrá decir que con eso no alcanza para recuperar el tiempo perdido. Y justamente desde la Asociación de Abogados de Oficio nos decían que el monto que se le paga a cada una de las personas varía dependiendo de distintos factores. Por ejemplo, si la persona era primaria, si se afectó, obviamente, su núcleo familiar a raíz de su prisión, si perdió el trabajo o una fuente laboral importante. Entonces, todos esos aspectos se tienen en cuenta a la hora de luego resarcir económicamente. Y cuando hablamos de abogados de oficio, hoy tú lo mencionabas también al inicio del programa, son los que llevan la mayoría de este tipo de casos. Si nos fijamos en la cantidad de los penados que hay en Uruguay, el 85% es representado por un abogado de oficio. Y si vamos a los condenados, la cifra aumenta a un 95%. Bueno, la abogada de Jonathan es ejemplo de lo que puede hacer un abogado de oficio en un caso como este. Muy bien, vamos a ver la nota. Estaba durmiendo acá en mi casa, de repente entraron toda la policía para adentro, me sacaron de los pelos, me subieron para la camioneta y hasta 4 años y medio después no me trajeron de vuelta. El 21 de mayo de 2009, Jonathan Farías fue procesado por realizar 2 rapiñas, una en un ciber y otra en un supermercado. En ambos casos, el testimonio de testigos que lo señalaban como el responsable del delito fue determinante para que la justicia lo declarara culpable. 4 años y 4 meses después de estar recluido en el CONCAR, un fallo del Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno determinó que hubo deficiencias en el proceso penal y lo absolvió de los 2 delitos. Era primario, no tenía antecedentes, no tenía ninguna entrada a la comisaría. Yo me la rebuscaba comprando y vendiendo cosas en la feria y repartiendo pizza en una pizzería ahí del barrio de Las Torres. Y así me la iba llevando. Llegué yo decía, la justicia tiene que existir, para algo es. Digo yo que mañana se va a saltar todo que yo no fui, y mañana, la semana que viene, el mes que viene, y así la fui llevando hasta que
Cuando llegaron los 3 años que me penaron en primera instancia con 7 años, ahí dije, ahí no me voy más. En la cárcel, Jonathan debió lidiar con un motín y situaciones que lo marcaron de por vida. Las cosas que ve allá adentro no las vas a ver nunca más, no las vas a ver en ningún lado. Las cosas que se ven adentro de Concar no se ven en ningún lado. Y quieras o no, sabés que aparte fueron 4 años de mi vida que nunca te vas a olvidar. Son cosas que las tenés siempre presentes. El caso de Jonathan no es un hecho aislado. Desde 2010 y hasta 2013, el Poder Judicial recibió 74 reclamos por casos de prisión indebida de personas que pasaron años en la cárcel siendo inocentes. Las preventivas, cuando hay este tipo de absoluciones o sobreseimientos, son mucho más cortas. El promedio de lo que yo he visto, veo, son 1 año, año y medio, a lo sumo 2, pero no este tiempo. Nuestro proceso penal es muy largo, es obsoleto, no se corresponde con nuestra realidad, sería la envidia de la Inquisición, porque hay 48 horas para procesar y después un proceso larguísimo donde pueden ocurrir cosas como esta, entonces sí, es necesaria una reforma y es necesario modernizarse y llegar a otra cosa debido a los tiempos actuales. Lo que realmente causa perjuicio es que la persona, entre que fue enjuiciado, es decir, procesado, y que tuvo sentencia, 2 cosas. Primero, pasó un tiempo, un lapso muy importante. Ese es el primer perjuicio. Y segundo, estuvo preso durante ese tiempo. En la medida que no existieran esas 2 cosas, no existiría esta problemática, ¿no? Pero para eso tendría o que no existir la prisión preventiva o que los juicios ser muy breves, para que el perjuicio también fuera breve. Desde el 30 de septiembre de 2013, Jonathan intenta recobrar el tiempo perdido en la cárcel, aunque reconoce que no es fácil. Ya cuando saben que estuviste preso, ya saben que tendrá la mentalidad de los presos, que robar, que llevarte cualquier cosa, que hacer cualquier cosita rara. Entonces la gente queda con esa mentalidad. Y más que prefieren tomar a alguien que no tenga ningún antecedente que tomarte a vos. Si miran las 2 carpetas, miran, este estuvo preso, este no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar al que no estuvo preso, que de última... Y está. Porque a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué hiciste tiempo atrás? Y ¿qué les voy a decir? Estuve preso. En el fallo del Tribunal de Apelaciones, se señalaron al menos 10 errores policiales y judiciales que derivaron en la prisión de Farías. La cantidad de prueba que había por diligenciar y que se había pedido ya desde la última audiencia del 126, de la audiencia ratificatoria, faltaba gente declarar de los locales donde ocurrieron los hechos, importantes, personas que habían visto, ¿verdad? También faltaba toda la prueba de él, de su coartada de ese día, las cosas que había hecho y bueno, y quedaban un expediente de adolescentes también que se había pedido la remisión. Faltaban un montón de cosas para hacer que se habían pedido en esa última audiencia y la sede resolvió procesar. El magistrado considera que en este caso la inexistencia de pruebas es lo que revierte el fallo de primera instancia. En estos delitos de rapiña, las revocaciones, básicamente, casi diría en un 100%, son porque la prueba que utilizó el juez de primera instancia no es convincente para el tribunal. En otros delitos, en delitos de homicidio y en otro tipo de delitos, estafas y esto y aquello, las revocaciones también tienen un amplio margen de fundamento la cuestión jurídica, estrictamente jurídica, pero acá no es tanto lo jurídico. Acá es prácticamente la prueba. El tribunal entiende que el reconocimiento que se basó el juez de primera instancia no fue lo suficiente, que la coartada del enjuiciado es buena, en fin, ese tipo de cosas. Da vuelta la prueba. Según la jurisprudencia, una indemnización por prisión indebida se paga entre 20 y 40 dólares por día y se analiza caso a caso. La defensa de Farías inició una demanda civil contra la Suprema Corte de Justicia que aún no ha concluido. El estigma creo que queda, y es así, y no se borra, y ninguna sentencia, por más preciosa que sea, podrá hacer un cuadro con la sentencia, podrá decirlo en cuanto programa sea, pero creo que el estigma le queda y que eso es muy difícil. A pesar del dinero que reclama al Estado,
Jonathan habla de perjuicios que nadie le podrá pagar. Estaba todo muy cambiado cuando salí. Por ejemplo, yo tengo hermanos, que hoy por hoy tengo 2 hermanos en Concar, que cuando yo estaba acá con ellos eran respetuosos todos. Cuando yo caí, ellos empezaban a robar, se entraban a mandar a cualquiera y hoy por hoy están los 2 presos en Concar. A mí haber caído preso me destruyó mi familia, como quien dice. Y sin embargo eso no me lo van a pagar con nada. No me lo pagan con plata, no me lo pagan con nada. Pobre pibe, ¿no? Doctora, muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias a ti. Yo pensaba, ¿no?, que es peor si un sistema de justicia que no logra procesar a los delincuentes o un sistema de justicia que procesa a inocentes, ¿no? Capaz la respuesta está en ustedes mismos. Hemos visto últimamente cuando la policía dice que tiene toda la prueba para procesar y el juez liberó, a alguien tenemos que prender en la hoguera. La pregunta esa es a la que tú estás haciendo. ¿Qué es mejor? Si un culpable preso que un inocente, o un culpable afuera que un inocente preso. Como decía el doctor Borges, el tema de la prueba es la esencia del proceso penal. Los plazos son la esencia del proceso penal y la extensión del proceso penal actual hace que pasen cosas como esta. La demanda social que hay de mano dura, de tener que encontrar al responsable, ¿puede estar incidiendo sobre los magistrados en, bueno, entre procesar y no procesar, prefiero procesar para que no me... Yo no quiero generar con esta respuesta un juicio de valor ni ningún tipo de controversia, pero somos humanos, es decir, no estamos ajenos a vivir en un colectivo social en el que todo nos afecta, para bien o para mal. Yo no creo que esa sea la razón por la que un magistrado va a decidir nunca procesar a alguien. Pero la crítica es muy pesada. Reitero, el querer haber prendido fuego en la hoguera a más de un magistrado por haber liberado a alguien que desde otro tipo o desde las otras partes que forman parte del proceso, como es la policía, tenían toda la prueba, digo, es muy difícil de conciliar. No creo que esa sea la razón por la que procesen. Yo creo que el juez cuando decide un procesamiento primero no lo hace solo. Acá quien pide el procesamiento es el fiscal, el Ministerio Público y Fiscal, que es el que analiza la prueba que hay en ese momento y le dice al juez, yo quiero que usted lo someta a proceso. El juez puede decir que no. Sí, el juez es el que o decide, puede decir ¿no? que sí. Pero el juez no lo hace solo. Hace unos años lo hacía solo. Hoy no. Hoy hay una actuación compartida de las partes, de 2 de las partes del proceso, que son el juez y el fiscal. Y la ausencia total de la defensa. Como defensores no podemos participar mucho de esa afuera parte. de cámaras, ¿cuántos casos tiene usted? En mi caso particular, yo hago ejecución penal. Esto quiere decir que las personas que nosotros patrocinamos en mi oficina ya tienen condena firme. Promedialmente somos 8 defensores para todo Montevideo. Tenemos entre 280 y 300 condenados privados de libertad y un promedio de 3 o 4 mil condenados en ejercicio de la libertad ambulatoria. ¿Es el ideal ese? ¿Perdón? ¿Es el ideal? No, por Dios. O sea, no voy a hacerte el comentario que te hice fuera de cámara. Porque ahí, no, digamos, la calidad del servicio se ve digo, yo he notado muchas veces que a los magistrados les cuesta admitirlo, y yo entiendo que le cuesta admitir, es un hecho que la calidad del servicio público ha caído en muchas áreas, en la educación, en la salud, ¿no? Sin embargo, parece que les cuesta admitir que en el sistema de justicia la calidad haya caído, pero hay que reconocer que la calidad del servicio del sistema de justicia puede haber caído. A ver, vamos un poquito por partes. Si tú me decís que puede haber caído, yo te puedo decir que sí y te puedo decir también por qué sí. ¿Por qué sí? Porque el volumen que llega a la justicia cada vez es mayor, la demanda del servicio cada vez es mayor, y si bien el Poder Judicial como institución ha ayornado su infraestructura a un avance tecnológico muy importante, no hacía recursos humanos. ¿Dónde está ese tema de los recursos humanos? En algo que se llama presupuesto nacional. La creación de cargos genera gastos. Tú me preguntaste al pasar y no te contesté. ¿Estoy cómoda yo atendiendo 280 personas? No, por supuesto que no. En mi lugar tiene que haber 4. ¿Qué me significa a mí o a cualquiera de mis colegas en cualquier materia, familia, violencia doméstica o penal, trabajar con el volumen que nosotros trabajamos?
una enorme carga personal. Porque cuando uno es funcionario público, como lo somos, tenemos la carga de ser excelencia. ¿A costa de qué? De nuestro propio sacrificio personal. Yo no le puedo decir a las personas que vienen, estoy cansada, no tengo tiempo. Es mi problema. Doctora, pero entonces algo de cierto hay cuando se dice que aquellas personas que son atendidas por abogados de oficio están peor atendidas que aquellos que pueden pagar un abogado. Algo hay, porque si voy al razonamiento que usted están me está peor haciendo, atendidas desde que, por ejemplo, les cuesta mucho encontrarnos. Para que me entiendas lo que te quiero decir. En la Defensoría, en lo criminal en Montevideo, hay 20 en total. 6 o 7 personas de ellas están durante 7 días, casi que 8, 10, 12 horas haciendo un turno penal. ¿Quién atiende esos despachos cuando el defensor no está? Algún defensor si tiene tiempo y no está haciendo audiencias en otro juzgado o en una reconstrucción, o algún técnico, porque nosotros no podemos permitir que un funcionario administrativo atienda público. Entonces, claro, te puede pasar que la gente dice, voy y no lo encuentro. Y sí, uno no se puede clonar. Cuando estamos haciendo visita de cárceles, que vamos todo el día a la cárcel, mi despacho queda descubierto. Puedo tener la suerte de que mis colegas, mutuamente, nosotros nos podemos subrogar provisoriamente, pero eso no es el ideal de la atención al público. O sea que el resentimiento está dado por la falta de recursos humanos, no por la calidad del servicio. No, está bien, pero... digamos, pero está dado. Pero está dado. ¿Tú crees que te contesté? Sí, está dado. Está Falta de dado. recursos Uno podría humanos. decir que este es uno de los aspectos que le estaría dando la razón a aquellos que dicen que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y cómo me duele que lo digan. Quizás ese es el gran desafío de los defensores. El gran desafío de la defensa pública es tratar de que eso no se cumpla. Claro, pero no depende de ustedes tampoco. No, depende del servicio que yo brindo y de la atención que yo le brindo a la gente cuando va a reclamarme un servicio. Pero no es una actitud individual. No que es una vamos a actitud individual. solucionar Uno hace la sumatoria del colectivo para tratar de revertir, porque eso que tú estás diciendo yo te lo traduzco en que a nosotros nos lo dicen en la cara nuestros usuarios. Si yo pago un abogado, ¿de verdad me irá mejor? Esa es la concepción que cuando no se paga por un servicio, daría la impresión que paralelamente ese servicio tiene que ser malo. Digo, tratamos de que eso no sea así. La única forma de hacerlo es brindando la mejor calidad de lo que uno tiene y de lo que uno puede en lo que sabe para con la persona que nos reclama la atención. ¿Cómo nos estamos encaminando hacia una solución? La reforma. Bueno, yo creo que sí. No va a ser la panacea, no va a ser la solución a la demanda de la delincuencia, no va a bajar el nivel de delitos, no va a bajar el nivel de participación de las personas en los delitos. Eso que tiene que ser claro. Lo que se propone con una reforma procesal penal es darle a este proceso actual, como decía la colega recién, esos plazos interminables, la falta de presencia de la defensa desde el mismo momento en que el fiscal pide el procesamiento de alguien. La reforma apunta a eso, a un proceso dentro de la celeridad lo mayor garantista posible. La investigación de los delitos a cargo del fiscal, ya no del juez. Las audiencias en las que se resuelve el procesamiento o no de una persona en audiencia. El juez como un tercero parcial, escuchando al fiscal y a la defensa simultáneamente. Porque hoy por hoy el juez puede procesar y la defensa todavía, aún en ese momento, no haber podido presentar pruebas. Por lo general, en el 99,9% de los casos es así. La prueba se realiza después del acto del procesamiento. Sabiendo además que la mayor parte de los procesamientos o buena parte de los procesamientos son con prisión. Sí, ese es el gran tema. Es decir, va preso cuando todavía ni siquiera pudo presentar sus descargos. Es lo que se define que la presunción de inocencia sigue siendo un simple discurso del papel, porque te presumo inocente pero por las dudas te mando a la cárcel. Esa es la concepción de la realidad procesal. La idea de que... Es tremendo cuando, perdónenme que le interrumpa, diga, ¿no? Por favor. Pero cuando la gente dice que la justicia es benévola, ¿no? En este país con los delincuentes. No. Y yo no sé si habrá algún juez en particular que pueda ser o no benévolo, pero el sistema es terrible. El sistema es perverso. Es terrible. Yo creo que lo de la benevolencia está dado por un bagaje de reclamos sociales, el tema de la inseguridad, mayores penas, la pena de muerte, del destierro, digo, seguimos en esa concepción. Creo que en parte somos todos responsables, nosotros también, digo, que vengamos a un programa así, no es común, no es un tema que, perdónenme, pero no es un tema que creo que convoque muchos espectadores, pero
me parece que uno no mide las consecuencias de ese reclamo, porque nos pasó y los vivimos todos. Yo era defensora desde hace muchos años, pero en aquel momento lo sufrimos en carne propia por la demanda. En algún periodo, en algún gobierno, se creyó que el aumento de las penas iba mágicamente, tú lo recuerdas, a bajar el nivel de delincuencia. Sí. Todo lo que hizo ese aumento de penas fue generar cárceles a un hacinamiento como el que está hoy, insostenible. La persona que comete un delito no va con el código debajo del brazo. Seamos realistas. Comete un delito por otras circunstancias. Incluso más de uno cuando llega al juzgado y el defensor le dice, no, pero vos no vas a salir mañana. Esto no es un hurto, esto es una rapiña. No, pero yo hice un arrebato nomás. No. Tú tiraste a la señora a la calle, le arrancaste la cartera y eso es una rapiña, con una condena mínima de 5 años y 4 meses. Ahí descubren que no era un simple arrebato en la concepción popular. No es benévola. Yo pretendo creer que la justicia es eso, justa. Doctora, y para ir al caso puntual que nos trae aquí a esta nota, este caso u otros, el hecho de que se cambie el proceso tampoco va a impedir que haya fallos errados, digamos, que se pueda procesar y mandar a la cárcel a un inocente. Pero sin embargo, la reforma sí haría, digamos, más... Reducción de plazos. ¿Perdón? Reducción de plazos. Haría más fácil que ese error se enmendara más rápidamente. Tal cual. Eso es así. Eso es así. Digo, está previsto en el código. Cuando la colega hablaba recién de 48 horas, no es un plazo aleatorio, es un plazo que está previsto en la Constitución. No se puede modificar. Es decir, la Constitución dice que el juez deberá resolver en las primeras 48 horas desde la detención de la persona. Podríamos decir, bueno, si no está seguro, obviamente, ¿qué es lo que hace? Lo deja en libertad, sometido y seguirá investigando. En la reforma procesal también se propone lo mismo, porque hay que hacerlo así, con una particularidad. En esa primera audiencia que se realiza, que lo reitero porque importa saber esto, el juez no va a saber nada de lo que sucedió, ni del hecho, ni de las personas que vienen detenidas o que vienen a declarar, porque quien va a investigar es el fiscal. Al fiscal le van a poner en conocimiento de que se cometió un delito, lo que fuere, y es el fiscal que va a reunir esa prueba, y cuando la tenga reunida y vaya a interrogar al presunto imputado, lo va a tener que hacer en presencia de la defensa. Como los plazos son tan cortos, seguramente no lo va a poder interrogar y va a tener que ir a la sede judicial en presencia del juez a contarle al juez qué es lo que trae y qué es lo que quiere. Y ahí la defensa, que ya pudo hablar con su defendido, también le dirá al juez su versión y le ofrecerá la prueba. Y si aún así lo procesan erróneamente, ¿por qué es más corto? ¿Por qué es más corto? Porque el código prevé que en esa audiencia en la que el juez va a tener que resolver si lo que le dice el fiscal lo entiende, está aprobado, si lo que le dice la defensa entiende y está aprobado, va a resolver. Puede resolver condenarlo, porque puede ser un juicio breve y condenarlo, o puede resolver que no hay elementos suficientes para condenar y simplemente va a disponer una medida alternativa a la prisión, que puede ser la prisión preventiva o cualquier otra medida Pero cautelar. aunque lo condenara, ya digamos, el procesado, en este caso condenado, tendría ya la posibilidad de ir a un tribunal de alzada. Exactamente, y en ese tribunal de alzada, cosa que se ha criticado bastante, pero a nosotros nos parece que es la excelencia de la garantía, la defensa, incluso la fiscalía, van a poder diligenciar prueba. La prueba esta que yo acá no tuve porque no encontré el testigo, porque apareció un testigo después. La voy a poder presentar ahí. La voy a poder presentar en el tribunal, que va a ser inmediato. No es menor. No es menor. Incluso el propio texto legal, que hoy lo estaba mirando a ver si había habido alguna reforma, incluso hasta prevé cuál es el límite temporal de la prisión preventiva. Es decir, si pasados 3 años, desde que una persona está privada de libertad, prevé el proyecto, el fiscal no ha formalizado la acusación del delito, el juez tiene que liberarlo. 3 años. Digo, ¿será extenso? Sí, pero por lo menos está escrito. Hoy no está. Está claro. Doctora, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti. Vamos a una tanda y ya volvemos con Juan Carlos Elsa. Naze
Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré, su socio estratégico en comercio exterior y logística.